Dentro de este colapso migratorio que podemos ver en toda esta zona, hay hipótesis que se manejan. Hay teorías de las cuales hay quienes las exponen. Y en este orden de ideas quiero saludar a Joseph Umide. Él es experto en seguridad global, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, gusto acompañarte. Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias por la invitación. En medio de toda esta crisis que estamos viendo en la frontera entre México y Estados Unidos, hay una teoría que has puesto sobre la mesa, de la cual estás hablando y que quiero que compartas con nosotros. Y tiene que ver con un concepto que tú denominas o que denomina a alguien más y sobre el cual tú estás construyendo migración forzada estratégica. ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, en realidad es un concepto que muchos académicos acá empezaron a desarrollar. Hay una profesora, por ejemplo, en la Universidad de Tufts, una universidad en Boston, que escribió una tesis, después un libro sobre este tema. Y lo que ella hizo es, ella estudió 100 casos en los últimos 60 años, donde un gobierno usó la migración masiva para hacer un acto de coerción o subversión contra otro gobierno en el vecindario. Y lo que ella determinó es que esto ha pasado en varias diferentes ocasiones, en diferentes momentos. Creo que el caso que ella citó en América Latina fue Cuba, con los Marielitos en su momento, ¿no? Entonces, esto no es algo necesariamente nuevo, pero la escala que estamos viendo es mucho más grande. Entonces, lo que yo hice es usar esa teoría y aplicarlo a Venezuela. Porque a mí me pareció que Venezuela estaba instrumentalizando la migración como un arma de guerra para poder coercionar y de cierta forma atacar asimétricamente a otros países en el vecindario. Y eso creo que es lo que pasó. Y la principal parte de esta estrategia es la habilidad de colapsar la seguridad fronteriza. Tienes que poner suficiente presión por el flujo de migración para que la seguridad fronteriza ya no puedan aguantar, porque eso abre una serie de posibilidades que tú puedes utilizar para, en pocas palabras, capturar ese país. ¿Podemos, Joseph, hablar de un ejemplo en particular? Podemos mencionar, y voy a mencionar, disculpen la redundancia de la palabra, a dos países porque sé que has usado este ejemplo, Colombia y Venezuela. ¿Puedes, por ejemplo, hablar del proceso y que la teleaudiencia pueda comprenderlo? Sí, no, yo creo que si cualquier persona en Estados Unidos o donde sea, si les preocupa su frontera y si les preocupa lo que está pasando en la frontera, deben estudiar el caso de Colombia y Venezuela, porque ese es, digamos, el caso más avanzado en ese tipo de estrategia de usar la migración como un arma de guerra. En el caso de Colombia, y creo que esto ya se puede entender como un proceso, porque empieza todo de una forma orgánica. Uno piensa que es algo muy orgánico y después con el tiempo se ve algo sistemático como un proceso. Todo empieza con una crisis humanitaria y eso es el principal motivo de la migración a nivel mundial. Los otros dos son desastres naturales y guerras, literalmente. Pero en el caso de Venezuela fue una crisis humanitaria la más grande de la región que empujó un flujo migratorio, la más grande del mundo ahora, que superó a Siria el año anterior, y eso ha podido colapsar la seguridad fronteriza de Colombia. Entonces eso toma tres pasos, y esto es lo que yo he denominado como los tres pasos de la debilitamiento de una frontera soberana. El primer paso es la crisis humanitaria y el flujo de migración. Eso construye una crisis de capacidad, y esa crisis de capacidad permite que el Estado, el gobierno, ya no tiene tanto control sobre su frontera porque están muy rebalsados, controlando ciertos puntos y otros puntos se vuelven abiertos. Y eso te lleva al segundo paso, que el segundo paso es cuando actores ilícitos, carteles de droga, grupos terroristas, otros grupos de crimen organizado, empiezan a ocupar esos espacios donde el Estado no está presente.
y empiezan a tener más control territorial. Pero eso naturalmente les lleva a conflictos entre ellos para ese control. Eso se vio en el caso de Colombia y Venezuela, de las disidencias que de las FARC contra las LN contra el Tren de Aragua, las Fuerzas Armadas de Venezuela involucradas en eso, y eso incrementa el nivel de violencia a un punto que no es tolerable, y eso te lleva a paso 3. Paso 3 es después, cuando la violencia está muy grande, la capacidad en la frontera está muy debilitado, entonces uno de los gobiernos, en este caso Venezuela, pide pacificar la frontera, pero lo pide a cambio de algo, ¿no? En el caso de Colombia era de derrocar su democracia. Dice que, mira, ustedes deben negociar con nosotros porque nosotros queremos pacificar la frontera, pero que eso se traduce es que nosotros vamos a tener presencia en tu país. Y esa presencia no va solamente por los efectivos militares venezolanos, va también con sus aliados internacionales. Entonces, cuando yo fui a la frontera, y Daniel, tú sabes que yo visité la frontera varias veces de Colombia y Venezuela, no era solamente grupos delictivos o solamente migrantes que yo vi. Lo que yo vi era radares rusos, drones iraníes, satélites chinos que estaban literalmente controlando la frontera, y el ejército colombiano lo podía confirmar porque eso estaba interceptando y chupando todas sus comunicaciones. Entonces, ese proceso que acabo de elaborar es una forma asimétrico en el siglo XXI de quitar la frontera soberana de un país. Y efectivamente lo que creo que Venezuela ha hecho, hasta el punto que entra ahora presidente Petro y literalmente están hablando de tener militares en los dos lados de la frontera, desintegrando esa frontera por completo. Ahora, desintegrar la frontera para avanzar sobre el país en cuestión. Claro, para instalar este modelo que ya instalaron en Venezuela, instalarlo ahora en Colombia, que es un modelo autocrático, y después no se van a quedar contentos con eso, van a tratar de capturar Ecuador o Panamá. Ojo, los colombianos ahora se están moviendo parte de ese flujo migratorio, porque según las cifras que me está comentando la Seguridad Fronteriza de Estados Unidos, CPB, Colombia ha llegado en 2023 a ser la segunda o la tercera nacionalidad más grande de personas que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Venezuela es el número 1, antes eran centroamericanos y haitianos, ahora son colombianos que están llegando. Entonces Colombia ahora entra en esa misma instrumentalización de migrantes como arma de guerra. Y no son los colombianos están huyendo de una situación económica, una situación de alta crimen y violencia, una situación de persecución en ciertos casos. Pero lo que ellos están siendo utilizados. Y eso es lo más fuerte de esto, Idaña. El crimen no es solamente contra el otro estado que quieres sabotear o que quieres coerciar. El crimen realmente es abusar de lo más vulnerable de una sociedad, que son migrantes. Migrantes se salen porque no tienen otra opción. Y esos, por tener esa vulnerabilidad, están utilizados. Y eso es lo más triste de todo esto. Claro, claro. La parte más frágil, por decirlo, ¿no? Ahora, toda esta masa migratoria, Joseph, de este momento, dirigiéndose a la frontera entre México y los Estados Unidos, ¿es para propiciar una situación similar? Es decir, los cuerpos de seguridad de Estados Unidos pierdan el control, que prácticamente lo tienen perdido, Joseph. Es decir, no hay suficiente personal en la frontera para atender toda esta crisis. Sí, no, esto es sin precedente. El número de 2022, que era el récord de la historia, es 2.7 millones de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. Eso por promedio es alrededor de 7,000 encuentros por día. La capacidad de la seguridad fronteriza se incluye todas las personas de Border Patrol, de CPB, las agencias que manejan ese tema, es más o menos 1,500 a 2,000 al día. Entonces estamos casi 4 veces más en términos de flujo a la capacidad. Y dicen que en 2023 ese flujo está llegando de 8 a 9,000 al día. Y cuando levantan este título 42 que se llama, piensa que puede llegar hasta 18 a 20,000 al día. 18 a 20,000 encuentros al día, Idaña, es 10 veces más de la capacidad que tenemos. Tú puedes llevar todas las policías y toda la gente que tenemos en el campo de las agencias de seguridad fronteriza y ponerlo en la frontera y no va a ser suficiente. O sea, literalmente lo están rebalsando la capacidad de Estados Unidos. Claro. Ahora, Joseph, en esta situación que describes,
¿Qué papel juega México? Porque finalmente esa masa de migrantes está en territorio mexicano. Estados Unidos los captura, los regresa a México, con la teoría del tercer país seguro. Ellos vuelven a pasar y en esto estamos, ¿no? ¿Qué papel juega México? Es una buena pregunta, Idaña, porque esto es el clave de este tipo de estrategia, porque si fuera solamente Venezuela, entonces le queda un poco difícil porque tienen que mover muchos migrantes por muchos países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y aquí es donde el gobierno del presidente López Obrador juega un papel. Ahora, yo no puedo decir con certeza que él está involucrado en este tipo de estrategia, pero lo que yo puedo decir es que ha sido muy permisible al flujo de migración de Venezuela y especialmente de grupos delictivos especializados en trata de personas operar en su país, en México, y me refiero específicamente del Tren de Aragua. El Tren de Aragua me parece muy curioso porque son especializados en tráfico humano, especializados en mover migrantes. Ellos no se meten tanto en narcotráfico, entonces no hacen competencia a las grandes carteles de droga en México, pero se están especializando en el abuso de los migrantes. Y Tren de Aragua creció de una forma astronómica. Ellos empiezan en una cárcel en Aragua, en Maracay, y de pronto ahora son un grupo de crimen transnacional que tiene presencia en 7 países a nivel regional y mundial. ¿Cómo pasa eso? Y mi sospecha es que el Tren de Aragua, a diferencia de otros grupos de crimen organizado que nacieron en la cárcel, como el PSC de Brasil o otros, es que el Tren de Aragua recibe apoyo del régimen de Maduro. Y ahí creo que es el rol de la ex ministra de Prisiones, Iris Varela, a personas operadores como Walid Macler, que ha estado operando desde la cárcel por ya más que una década, y todos ellos que construyen ejércitos dentro de las cárceles para poder hacer este tipo de maniobra. Entonces, ahí donde el presidente López Obrador no ha hecho nada para frenar ese flujo, y durante la pandemia, donde los vuelos estaban cerrando, las fronteras estaban cerradas, los vuelos entre Venezuela y México incrementaron. Más vuelos, más aeropuertos, más ciudades de destino. Lo que pasó solamente llegando al DF, Ciudad de México, empezó a llegar a Cancún, ahora está llegando a más países. Y todo eso me parece como una operación logística, claro, que a lo mínimo el presidente López Obrador no ha hecho nada para frenar. Joseph está elaborando un informe en relación a esto que estamos conversando. Estamos atentos a que lo presente. Seguro compartiremos más detalles cuando esta investigación esté terminada. Pero no te quiero despedir, Joseph, sin hacerte una pregunta con relación a algo que colocabas en uno de tus tweets. Y tiene que ver con George Álvarez. ¿Quién es? Bueno, pues el que conduce o el conducía la camioneta que arrolló a los migrantes el domingo pasado cuando estaban esperando un autobús. Esto ocurría en Brownsville, en Texas. Y tú señalas que este hombre, vemos los tatuajes en su cuerpo, lo tenemos en pantalla, pertenece a la pandilla más grande que se mueve en el estado de Texas. Y que quizás esto no fue casual y tendría que ver con una especie de vendetta. Sí, mira, este desafortunado incidente donde atropelló a esos migrantes venezolanos lo están atribuyendo tal vez con su motivación fue un crimen de odio. Yo no estoy seguro si eso es verdad. Yo no he escuchado a las autoridades decir esto. Estas son especulaciones que se está viendo en las redes. Lo que sí he visto y analizado cuando vi la imagen del señor en el hospital, este señor George Álvarez, sus tatuajes me llamaron la atención porque es muy claro de sus tatuajes que tiene los símbolos que son de una pandilla, una mega pandilla en Texas que se llama Tango Blast. Desde 2017 las autoridades de Texas han dicho que esta pandilla, Tango Blast, está dominando todo su estado. O sea, los han puesto a nivel de la Mara Salvatrucha, el MDC-13, los carteles mexicanos y la mafia mexicana. O sea, están en el mismo nivel de ellos. Y el hecho que este señor tiene los tatuajes me indica que podía ser miembro de esa pandilla. Si es así, esa pandilla, ellos se especializan en tráfico humano, en trata de personas. Entonces, eso me puede pensar que tal vez no era tanto un crimen de odio, sino más bien una venganza sobre carteles que están peleando en la frontera sobre ese negocio.
Y eso es lo que me preocupa, porque no sabemos quiénes son esos migrantes venezolanos. De lo que sabemos, podemos entender que a lo mejor ellos estaban utilizando un modo de transporte ilícito como el tren de Aragua para llegar a la frontera, que es muy común, desafortunadamente, para ese tipo de movimiento. Entonces yo quiero saber un poco más, pero los tatuajes son llamativos porque muestran que este señor podía ser parte de una pandilla que mucha gente no conoce, pero las autoridades de Texas lo conocen muy bien. Caray, Joseph, hay tanto que investigar en torno a estos temas o a lo que está pasando allí en esa línea fronteriza. Gracias por compartir con nosotros estos detalles y parte de lo que es tu investigación. Joseph Umire, él es experto en seguridad global, es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Igualmente, gracias, Iraña. A ti por el tiempo.